nos sirve de base hoy para compartir el mensaje, es la palabra de Dios hoy que abrimos ustedes y yo para recibir de ella el mensaje para nuestras vidas. Estamos en la recta final de esta carta, es el último capítulo y el apóstol Pedro se empieza a enfilar hacia el final, así es que empieza a dar algunos consejos de las cosas que ya nos ha dicho antes. Empieza como a hacer una especie de resumen y como a dar los últimos consejos muy prácticos. Y me parece que repartió a todos en esta porción de la carta. Habló a toda la familia, o habló a toda la iglesia, habló a todas las áreas de la iglesia, dividiéndonos de alguna manera en dos partes. Tiene mucho calor, ¿verdad, hermanos? ¿Está prendido el aire, hermanos? ¿Sí está prendido? Entonces así es esto, ¿verdad? Entonces sigo adelante y yo espero que usted no se me duerma, y si se duerme, habré cumplido la misión de que usted descanse, ya que toda la noche no pudo dormir. Muy bien. Pedro entonces reparte a todos, nos divide en dos partes. Comienza diciendo: ruego a los ancianos, y usted y yo podemos entender a los mayores. Más adelante dice: así también vosotros jóvenes, entonces bueno, a los menores. Pero la palabra que utiliza en ancianos, si es una palabra que significa ancianos, pero también significa líder religioso, una persona que ejerce un ministerio pastoral sobre otras personas. Y si es así, y si interpretamos así la palabra, entonces cuando se dirige a los jóvenes, seguramente también estará pensando en el otro lado de un ministerio. Por eso creo que podemos hablar de lo siguiente. Le he llamado a este sermón Consejos para toda la familia. Y me parece que podemos hablar de lo siguiente. Podemos hablar de un mensaje a los líderes espirituales y a sus discípulos. Un mensaje a los maestros y a los alumnos. Un mensaje a los adultos, ancianos y a los jóvenes. Un mensaje a los padres y a los hijos. Un mensaje a los que predican y a los que escuchan los sermones. A los que se dedican a un ministerio pastoral, de trabajo ministerial, y a los que reciben los beneficios del trabajo de los ministros. Así que de alguna manera está hablando a toda la iglesia, pero partiéndonos en dos partes: los que ejercen un ministerio y los que lo reciben, o los viejos y los jóvenes, algo así. Pero encontramos en esta carta entonces algunos consejos muy prácticos, y ya que estamos en el mes de mayo, que es el mes de la familia, en nuestra iglesia tradicionalmente así lo hacemos, entonces quiero que estas enseñanzas, estos principios que dice Pedro aquí, particularmente los vivamos o los apliquemos a nuestra familia. Consejos para toda la familia, por eso se llama así el sermón. Y hay 3 consejos, 3 bendiciones que dice Pedro que debemos disfrutar. Déjeme comparto la primera: disfrutemos del pastoreo en la iglesia. Disfrutemos del pastoreo en la iglesia. Leamos la primera parte del pasaje que nos corresponde. No lo hemos leído al principio porque quiero que lo leamos ahora durante el sermón. Y dice así, Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. ¿Lo tienen en su Biblia o lo tienen aquí en la pantalla? Lean conmigo, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, perdón, no como teniendo señorío. ¿Me hacen un favor? Hermana Yani, ¿puede tomar el micrófono? Desde el principio vuelvan a leer, ¿sí? Junto con toda la congregación. Hasta el 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Léanlo con mi esposa para que no se pierda la secuencia. Adelante. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre todos los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias. Gracias. Primero que nada, analicemos el pasaje. En esta porción del pasaje, Pedro se
Se pone como si estuviéramos en un congreso pastoral, ¿no? Se dirige a los pastores. Que insisto, si analizamos el pasaje tendremos que entender lo siguiente. Anciano, que es la palabra presbítero, es en realidad un término para referirse en aquella época a líderes espirituales, pastores, administradores, gente que estaba al cuidado del rebaño. En nuestro contexto eclesiástico, Oreb, podríamos decir sin temor a equivocarnos que se refiere a los pastores, líderes de zarza, siervos, maestros, presidentes de departamentos, diáconos y todos aquellos que ministran a otros para ayudar a esos otros a vivir la vida cristiana. Creo que incluso se refiere a algunos hermanos aquí presentes que no tienen cargo, que no son siervos ni son maestros, pero que por su trayectoria, por su edad espiritual, ejercen influencia sobre otras personas y son mentores o pastores o papás postizos, mamás postizas de otras personas. Me parece que están incluidos entre estos, los presbíteros, es decir, las personas que ministran a otros. Y Pedro se identifica con ellos y nos da ejemplo de cómo es él en ese sentido. Dice así el ejemplo de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjese bien, Pedro ruega, Pedro no exige nada como si fuera algún gran líder, no se autonombra sumo pontífice ni mucho menos, es Pedro. Lo digo con mucho respeto para todos aquí presentes. Ruega, dice ruego, y se identifica con ellos, se dice soy parte, soy uno de ustedes. No se hace llamar papa, ni alguna cosa parecida, más bien se reconoce como mártir. La palabra que utiliza él cuando dice y soy testigo de los padecimientos, es la palabra mártir, que significa alguien que está dispuesto a decir una verdad, hasta morir incluso por esa verdad. Y se identifica junto con ellos. Y después de eso, Pedro nos habla de los principios para el pastoreo. Han leído primera Timoteo, también a Tito. Pablo hace algo así como un código de ética del pastor. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y luego dice irreprensible, y marido de una sola mujer, y no dado al vino, y ¿se acuerdan? Hace una lista. Estos son los principios de Pedro. Aquí Pedro hace una lista de cosas, es más breve que Pablo, de cómo debe ser un presbítero, es decir, un anciano en el término espiritual, es decir, una persona que ministra a otros. Y dice primeramente que tiene un llamamiento: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Se trata de un ministerio que el mismo Dios nos ha encargado. No tiene que ver con votaciones, sino con llamamiento. Por eso digo que en las iglesias hay pastores que no son llamados pastores. Hay pastores que no tienen un puesto, pero ejercen el pastorado, porque es cuestión de llamamiento. Tal vez les he contado esta historia. Había un joven que fue al seminario, porque él creía que había sido llamado para el ministerio pastoral. Y fue al seminario. Ya prendieron el aire, ahora sí, ¿verdad? Sí, estaba apagado, si les digo. Y entonces este joven fue al seminario, pero no daba una. No le salía nada bien, iba a la hora práctica y no pasaba nada, ni se convertían ni se enojaban, que cuando uno predica o se convierte no se enojan, pero si no pasa nada no sirve para nada su sermón, ¿verdad? Dicen algunos, pero este joven no le iba bien nada, y entonces vino el director del seminario, lo llamó y le dijo, oiga joven, ¿usted de dónde sacó que tiene un llamamiento? Dijo, es que un día andaba yo sembrando papas en la tierra de mi padre y nos iba muy mal porque las papas no surgían. Y entonces oré al Señor, ¿qué debo hacer, Señor? Y mientras oraba cayó un rayo, volteé al cielo y con las nubes se formaba una S y una C. Yo entendí que decía, sirve a Cristo. Y el director le dijo, ¿y no consideró la posibilidad de que decía, siembra camotes? O sea, en lugar de papas, siembra camotes. El llamamiento al ministerio pastoral, el ministerio pastoral es un llamamiento. Es un honor. No por fuerza, dice el texto, no por fuerza, sino voluntariamente. No es cuestión de obligatoriedad, sino de un privilegio. Cuando mis hijos estaban pequeños, desde que Isaac es mayor que su hermano, 5 años y medio, aunque no se nota, parece que es de su edad, o hasta más chico de repente algunos piensan. Es tragaños, como su madre, que es mayor que yo, pero todos creen que es más chica. ¿Por qué se rieron tanto? Sí, está bien, pues. Soy mayor que ella meses, 64 meses. Pero Isaac cuando estaba pequeño y después cuando Elí también, a algunas personas les daba por llamarle el pastorcito. Y a mí no me gustaba eso. Y ponía cara de que no me gustaba porque no quería renegar ni molestarme con alguien. Pero la razón es que yo no quería que fueran llamados por la iglesia, ni llamados por mí.
De hecho, yo no les confesé que cuando los presenté, cuando recién nacidos y los presenté ante el Señor, nunca les confesé que yo oré al Señor y le pedí al Señor que los llamara. Nunca les dije eso porque no quería que se sintieran obligados a hacer eso, sino que de veras fue un llamamiento de parte de Dios para sus vidas. Pedro dice que se trata de un llamamiento y se trata de un honor, no por fuerza, sino voluntariamente. No es cuestión de obligatoriedad, sino de un privilegio. Se trata de un ministerio. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No es un negocio, sino una inversión de vida. Y ya sé que en este mundo evangélico en que vivimos, hay mucha gente que da mal testimonio. Y de repente hay personas que opinan, no, que los pastores usureros y que hacen negocio con no sé qué. Yo también pienso lo mismo de algunos. Especialmente de algunos que salen por televisión, pienso lo mismo. Pero debo decirles que no debemos cortar con la misma tijera todos los casos. Solo como información, solo como una mera atención. Hermano Almazán, ¿me entiende ese chiste local? Solo como una atención y breve información. En nuestra iglesia, en esta iglesia Ostoreb, que sostiene, yo creo que más de 20 siervos pastores, y además de otras tantas personas en otros ministerios, más de 30 y tantos o 40 personas sostiene esta iglesia. Pero los pastores que sostienen esta iglesia, el pastor principal, que es un servidor, el copastor, otros pastores y pastores de nuestra red en diferentes partes del mundo, porque sostenemos a alguien en Oriente, a alguien en Haití, a alguien en Honduras. Todos los pastores que formamos parte de esta iglesia, ninguno de nosotros tiene que ver con la administración de los dineros. Ni los contamos, ni los tocamos, ni sabemos cosa alguna, que lo que nos informa la Comisión de Finanzas. Hay una Comisión de Finanzas que junta el dinero, lo administra. Hay toda una serie de reglas para que se haga bien. Cuando se cuenta el dinero, se cuenta entre un grupo de personas, no una sola persona. Y si hay más de una persona, no hay parientes entre ellos, todos son de distintas familias, firman un documento. Ese documento se coteja con lo que se deposita en el banco, y hay orden para que hagamos buen uso y buena administración de los dineros. Y de ese dinero que se tiene, se establecen las ofrendas de amor o salarios, como le quiera decir, para los siervos de Dios. Si entra más dinero, no se les da más. Si entra menos, no se les da menos tampoco, bendito sea el Señor. Se establece un salario, incluso se tiene un tabulador, se llama tabulador, un tabulador que considera el tipo de ministerio, la responsabilidad que tiene, la experiencia o habilidades que tiene para hacerlo, igual que en cualquier empresa. No es como en otras comunidades en donde ciertamente los pastores, todo para acá, véngase para acá, todo. Es una historia de 3 pastores que se juntaron y dijeron, oye, compadre, ¿cómo le haces tú para distinguir tu salario de las ofrendas? Y uno dijo, pues yo pinto una raya, aviento el dinero y le digo al Señor, Señor, lo que caiga de aquel lado es tuyo, lo que caiga de acá es mío. Y así me reparto. Otro dijo, pues yo pongo un círculo, aviento el dinero y digo, Señor, lo que quede en el centro es mío, lo que quede afuera es tuyo. Dependiendo de cómo ande yo de necesitado, hago el círculo grande o chico. Y otro bien vivo dijo, no, pues yo agarro el dinero, lo aviento y digo, Señor, agarra lo que quieras y lo que caiga es mío. Digo esto porque hay gente que tiene malas ideas con respecto a eso. Por eso les explico cómo es aquí en esta congregación, porque Pedro tiene razón y en esta iglesia procuramos vivir de esa manera. Se trata de un llamamiento, un honor, un ministerio. De hecho, se trata de un servicio, dice el texto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los líderes espirituales en nuestra iglesia no tenemos el ejercicio de la autoridad como nuestra prioridad, sino el ejercicio de nuestra influencia con el ejemplo de vida en otras personas. Si usted de repente ve a un siervo líder de nuestra iglesia que le habla con autoritarismo, dígamelo por favor, dígamelo por favor. Los juntamos a usted y a él y hablamos juntos. Y una cosa que yo le diría a esa persona sería esta: ¿me ha visto a mí actuar de esa manera? ¿He tratado yo a usted así? Porque ciertamente Pedro dice, es un servicio, no como teniendo señorío, porque soy el pastor, porque soy tu padre, dicen en la casa, ¿verdad? Porque soy, no, los siervos de Dios ejercemos la autoridad de nuestro ejemplo, la autoridad de nuestro amor por las personas, siendo ejemplos de la grey, dice. Incluso el llamamiento o el ministerio, dice Pedro, es una invitación. Y cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se trata de una bienaventuranza de ser parte de un plan glorioso, capitaneado por el mismo Cristo, que es el príncipe de los pastores, y hemos sido invitados a ese reino maravilloso. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 18 años y acepté el llamamiento para ser siervo de Dios, pastor, para dedicarme de tiempo completo al ministerio, me había convertido a los 17 años, luego en una campaña de evangelismo. Sammy Fuentes, un evangelista. Después de toda la semana de predicaciones, el sábado hubo un culto unido de todas las iglesias y él no predicó evangelísticamente, sino un sermón de
de consagración e invitó a las personas a que aceptáramos el llamamiento para ser, los jóvenes especialmente, siervos de Dios, pastores o evangelistas o misioneros, y yo pasé al frente. Yo ya era conocido ahí porque era organizador de esa campaña, por cierto, y presidente de los jóvenes y no sé qué, pero me tocó un pastor que me aconsejara porque era la regional, y el pastor que me aconsejó me hizo una pregunta: Gilberto, ¿sabes lo que hiciste? Y yo respondí con la autoridad y la solvencia que da la ignorancia: sí, claro. No sabía lo que hacía, por supuesto que no sabía. Es una pésima pregunta para alguien que toma una decisión recién. ¿Qué va a saber lo que hace? Está lleno de ilusiones, y de ilusiones en el sentido de iluso. No rima las palabras una con otra, pero digo, no es la misma palabra, pero lo que hablo es de iluso, no sabe. Ahora sí sé lo que significa haber tomado esa decisión. No me arrepiento, por supuesto, pero es un hecho que cuando recién la tomé, nomás dije que sí a Jesús, que me llamó al ministerio y punto. Y dice Pedro que de eso se trata el llamamiento. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene que ver con algunos de los aquí presentes. Porque los siervos de esta iglesia, los pastores y copastores de esta iglesia, los siervos de esta iglesia, los líderes de zarza en esta congregación, los líderes de un departamento, los maestros de esta congregación, los que dirigimos algún ministerio de nuestra iglesia, todos nosotros, hermanos, somos aquellos a los que Pedro llama aquí presbíteros. Aunque no sea usted anciano en el sentido de edad, aunque usted sea joven, usted es un presbítero en el sentido espiritual, porque usted es alguien que ejerce influencia sobre otros, y esa influencia en términos cristianos y eclesiásticos se llama pastorado. Usted ejerce pastorado sobre otros, aunque no se le diga pastor en este momento. Así es que esta enseñanza sí es para muchos de los que estamos aquí. Pero la mayoría de nosotros, si no somos pastores, si no somos presbíteros, ¿qué caso tiene que estudiemos este pasaje aquí? Aquí es donde quiero aplicar la enseñanza para todos nosotros, que somos los discípulos, o los alumnos, o los jóvenes, o los que escuchamos los sermones, en contraparte de los maestros, pastores, los que dirigen. ¿Cuál es nuestra enseñanza para nosotros? Apliquemos la enseñanza a nosotros y nuestra familia, y he aquí la enseñanza. En la iglesia, el liderazgo es puesto por Dios. Debemos enseñarlo en nuestra familia. Tengamos cuidado con nuestra actitud con respecto a los siervos de Dios. No cabe duda que hay algunos que han negado la fe, y hay algunos que enseñan herejías. Es verdad. Hay un libro que ha causado controversia en el mundo evangélico del hermano John MacArthur, se llama Fuego Extraño. Dios santo, despepita contra un titipuchal de supuestos pastores y supuestos apóstoles en el mundo, algunos de ellos famosos, por nombre los cita. Ese libro ha sido vetado en algunas librerías evangélicas. Yo pondría ese libro en las librerías y quitaría 5,000 libros que hay en las librerías evangélicas para poner ese libro. Me parece que es un buen libro. Él hace una denuncia de algunas cosas negativas que están pasando en el mundo evangélico. No soy macarturiano, él es hipercalvinista, yo no lo soy en lo absoluto. No estoy de acuerdo con él en algunas ideas que tiene con respecto a la tradición de la iglesia, pero en eso que él habla ahí y denuncia lo que está pasando en el mundo evangélico con algunos pastores, tiene razón. Pero hermano, si en su congregación el liderazgo pastoral no es puesto por Dios, no asista más un solo día. Váyase y búsquese una congregación donde los líderes espirituales que estén ahí tengan llamamiento de Dios y se les note en su comportamiento, en los resultados de su trabajo, en los frutos de su trabajo. Pero si a la comunidad donde usted asiste, los siervos de Dios son puestos por Dios, entonces tome muy en serio ese asunto y enséñelo en su casa. El propósito del orden, en la iglesia hay orden, hay liderazgos que están sobre otros liderazgos. Jetro o Reuel, yerno de Moisés, le dijo a su suegro, seguramente movido por el Espíritu Santo: Moisés, desfallecerás tú y el pueblo contigo, delega. Tú eres el líder principal, pero nombra líderes que te acompañen y que ellos a su vez nombren otros y otros. ¿Se acuerdan que le dijo de miles, de cientos, de 50? ¿Se acuerdan de eso? Principio de Jetro. Pero si hay un orden en la iglesia, si hay un orden en el pueblo de Dios, hay líderes y líderes subordinados y líderes subordinados de los subordinados y subordinados de los subordinados de los subordinados. Sí existe eso, y el mero de todo es el Señor, sin duda, pero en la iglesia sí hay orden, y el orden y el liderazgo tiene como propósito el bienestar de los cristianos, nuestro bien,
Y mientras mantengamos y nos integremos a ese orden, hay bienestar para nosotros. Nuestra familia debe experimentar esta bendición. Cuando hablo acerca del crecimiento de la iglesia, personas hay que se sorprenden de cómo nuestra iglesia ha crecido, porque debo decirles que entre las iglesias bautistas no es tan tradicional que las iglesias crezcan. Hay pocas iglesias entre los bautistas en México que pasan de, no sé, de 200 miembros o de 300 miembros. Y resulta que algunas personas sorprenden y preguntan cosas, y yo doy conferencias sobre eso y enseño principios sobre el crecimiento de la iglesia. Pero hay un principio que es indudable en el crecimiento de la iglesia: la autoridad del pastor y el respeto que le tiene la comunidad. Si en una congregación el pastor no es respetado, no es amado, no hay crecimiento. Definitivamente no hay crecimiento. Claro que yo entiendo que ese principio es más responsabilidad del pastor que de la congregación misma, pero hay que decirlo, es importante. Por eso, ¿cómo se aplican estos principios a nuestra vida? Número 1, en la iglesia el liderazgo es puesto por Dios, debemos enseñarlo a nuestra familia. El propósito del orden y el liderazgo es el bienestar de los cristianos, y nuestra familia debe experimentar esa bendición, debe estar integrada a esa bendición. El ministerio pastoral es un beneficio, un privilegio que debemos valorar, respetar y disfrutar. Debemos procurar que nuestra familia esté bajo el pastoreo para experimentar bendición de Dios. Es absurdo no estar bajo pastoreo. Yo incluso le digo a los pastores de la red, la Iglesia Bautista Oreb tiene una red de iglesias y una red de pastores. Ya somos más de 30, creo, pastores. Tendremos una reunión próximamente y nos vamos a ver todos. Es muy importante, de manera, no sé, es como broma, pero a la vez en serio. El hermano Isaac y el hermano Víctor Martínez, que son amigos y hermanos y que son parte de la red pastoral Crece, le han puesto a la reunión de la red pastoral Crece el Consejo Jedi. Los que no saben nada de la Guerra de las Galaxias no entienden la idea, pero los que sí saben, se le llama ese el Consejo Jedi. Lo único que no me gusta, la idea que no me gusta es que vengo a ser como Yoda o algo así. Y la verdad no me gusta la idea de ser Yoda, porque soy el líder o mentor principal de este grupo. Pero ¿sabe qué? Hay una regla o una idea que todos los miembros de esta red pastoral entendemos. No se puede vivir sin mentoría. Nadie debería atreverse a ser un líder espiritual si no tiene él mismo mentoría. Y mucho más, esto es una verdad en la congregación y en los miembros regulares de la iglesia. Todos deberíamos tener mentoría, pastoreo, alguien que vigile nuestra vida, alguien con quien podamos pensar en voz alta, alguien que nos regañe, que nos exhorte, que nos enderece, que nos perfeccione. Pero desgraciadamente hay personas demasiado rebeldes y demasiado independientes como para aceptar esto sobre sus vidas. Bueno, la enseñanza aquí es esta. Pedro dice a los ancianos a los que escribe, a los presbíteros a los que escribe, a los líderes espirituales a los que escribe, ¿cómo deben ser? Y está implícita la enseñanza para todos los demás de la iglesia que leyeron la carta, que ellos deben estar sometidos a este liderazgo, porque Dios los llamó, porque Dios les ha dado el honor y el privilegio y les ha capacitado para ejercer este ministerio. De repente hay personas que preguntan, ¿usted es mi pastor? Yo le respondería, ¿usted es mi oveja? Porque este es un asunto de ida y vuelta. Y sabe una cosa, si usted dice, sí, usted es mi pastor, gracias por darme ese honor tan grande, inmerecido, pero le quiero decir otro consejo: no soy suficiente para ser su pastor. Le entro con todo mi corazón a esforzarme por ser su pastor, pero usted necesita otros pastores. ¿Y qué cree? Yo he aprendido el consejo de Reguel y por eso me he agenciado un grupo de hermanos de nuestra iglesia a los que les he dedicado gran parte de mi vida. Usted no sabe, pero los siervos de la iglesia, algunos de ellos durante más de 7 años, les dediqué cada semana en casa, estuve compartiendo con ellos enseñanzas de la palabra del Señor. Más de 7 años. Leo, usted es uno de esos, de los más viejos, tendrá 7 o más años de eso. Más de 7 años, ¿cuántos? Desde que llegué, no sé si 6 años, pobre hermano, me ha escuchado conferencias repetidas como 20 veces, porque se las he dado en una clase y en otra, y he tratado de compartir con ellos mi vida. Y muy recientemente, hace 2 años o algo así, les dije, ahora ustedes formen su núcleo pastoral, y les he encargado que ahora ellos pastoreen un grupo de personas, y dentro de poco, este próximo año, ellos se encargarán a un grupo de personas de su núcleo pastoral, algunos de ellos para que hagan su núcleo pastoral también. Es decir, usted necesita, además del pastor de esta iglesia, necesita un pastor más cercano. Por eso debe ir a un grupo celular. Su líder de zarza es su pastor también, en un sentido. Por eso debe venir al instituto bíblico a estudiar la palabra. Su
Maestro es su pastor, su mentor, su presbítero. Vigila su crecimiento, le enseña cosas. Mi esposa cada 3 meses o cada cuando da la clase esa de membresía, cada 3 meses se goza y sufre, las dos cosas. ¿Ya ve cómo son las mujeres gozosas y sufridas? Goza y sufre. ¿Por qué? Porque cada 3 meses deja un grupo que se va a tomar el venir y ver en diferentes maestros, diferentes clases, y recibe un nuevo grupo. Se enamora de ellos. Se imaginan las cosas que me cuenta ahí en la casa. Se sabe el nombre de todos, aunque sean 120. Esta vez, ¿cuántos tuviste? ¿80 o cuántos tuviste ahora? 120. Y se aprendió el nombre de todos. Ahí está, para los que no sepan, la voy a balconear. Ahí está con los nombres aprendiéndose los fulanos, y el que lleva colita, perengano, el que va con su hija, y Zutana, la que va con no sé qué. De verdad, porque le gusta aprenderse los nombres. Es su pastora, queridos hermanos que estudiaron con ella membresía. Es su pastora, llora y sufre cuando se termina el curso y tienen que partir hacia las clases de Venid y Ved. Pero ¿qué cree? Su maestro de la clase de Venid y Ved módulo 1 es su pastor. No está tan guapo como mi esposa. Es hombre, pues cómo iba a ser. Pero también se va a enamorar de usted y es su pastor y puede acudir con él. Y si es usted líder de zarza, dice en la torre, entonces yo soy el pastor de otros. Y ¿quién es mi pastor? Su líder de NP. Y su líder de departamento, y su presidente de departamento, o las comisiones, nos pastoreamos unos a otros. Por eso, queridos hermanos, insisto, disfrutemos el pastoreo en la iglesia. Dios ha desarrollado diferentes actividades y procesos de relaciones en la iglesia para que seamos pastoreados. Debemos procurar que nuestra familia esté bajo pastoreo para experimentar la bendición de Dios. Sería muy grave que no lo hiciéramos. Nunca he ido a un buffet y ya comió tanto que ya está satisfecho. Permítanme decirlo con mala educación, ya está lleno. Porque dice, no soy costal para estar lleno, pero permítanme usar, ya está hasta el tope, o sea, está full, no le cabe un chícharo más. Y en eso uno de los comensales que estaba en su mesa, viene a la mesa con su postre favorito de usted, que usted no lo vio cuando fue a la mesa de postres, porque se había acabado. ¿Y qué? Sí había pay de queso con zarzamoras, pero a usted no le cabe nada. ¿No se siente bien horrible? Es una de las cosas más trágicas de la vida, eso. Que ya está usted hasta el tope y resulta que sí había mi postre. Se comió usted unas galletas duras que ni estaban ricas. Un buffet es un lugar para disfrutar. La iglesia es un buffet. Hay pastoreo. Hay personas que nos pueden ministrar y bendecir. No debería usted cometer el gravísimo error de irse a comer tacos de perro en un lugar cuando Dios le ha presentado a usted un buffet. Ojo con eso. Espero que la parábola tenga sentido para todos. La parábola extrabíblica. Segunda enseñanza de Pedro. Disfrutemos de la bendición de la vulnerabilidad. Hermana Yani, léanos el versículo 5, por favor. Disfrutemos de la bendición de la vulnerabilidad. ¿Cómo dice? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, gracias. Igualmente, jóvenes, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que ha dicho a los ancianos, presbíteros, si se refiere a líderes religiosos o si se refiere a personas mayores de edad, da lo mismo, ahora lo interpretamos así, igual para todos. Ahora se dirige a la otra parte de la congregación, los jóvenes, que también podría ser los alumnos, o los discípulos, o los que escuchan los sermones, o los que reciben el pastoreo, o sea, las ovejas. Igualmente, jóvenes, y dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Oigan, y luego da una ley acerca de la humildad y la exaltación. Dios no nos habla al tanteo. Dios sabe de la pata de la que cojeamos los seres humanos. Inspiró a Pedro para que se dirigiera precisamente a los jóvenes, porque nos conoce y conoce nuestras debilidades. Y pienso que aquí se refiere a los jóvenes igual que cuando se refiere a los ancianos, en los dos sentidos. Se refiere a los jóvenes en el sentido de los chavalos, los imberbes, los
Ya llegó Pablo de Honduras, porque Pablo Hernández, nuestro misionero en Honduras, está por llegar o ya anda por aquí. Los chihuines o algo así le llaman allá, ellos no sé cómo a los jóvenes. Se refiere a esos, pero también se refiere entonces a los nuevos, a los pequeños en la fe, a los recién integrados a la fe, ya que interpretamos así presbíteros en los sentidos, interpretemos así también acá el asunto de los jóvenes. Y luego dice Pedro que nos sometamos unos a otros y que cuidado con la soberbia, que seamos humildes. Así que Pedro ahora se dirige precisamente a los jóvenes. Dios lo inspira porque nos conoce y conoce nuestras debilidades. No hay duda, hermanos míos, la juventud es una bendición. Y no me refiero solamente a la bendición de ser joven cuando fuimos jóvenes, sino es una bendición los jóvenes en nuestra iglesia. No es posible concebir una iglesia sin jóvenes. Y déjame usar el término joven en el sentido de edad, en el sentido correcto, porque de repente hay gente que dice, yo soy joven de corazón. Ah, sí, dígaselo a su cardiólogo. No existe tal cosa. Igual que no puede una mujer ser mamá y papá, no puede ser. Una mujer es mamá y puede ser mucha mamá, puede ser un montón de mamá y muy buena mamá, pero papá no puede ser. Puede ser mamá proveedora, puede ser mamá disciplinadora, pero no puede ser papá. Igual, usted puede ser un viejito muy lindo y muy alegre. Puede ser un adulto muy idealista, pero joven no puede ser. Los jóvenes son los jóvenes, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de la edad. Y tenemos que reconocer que los jóvenes son vitales en nuestra iglesia. De hecho, una congregación que tiene jóvenes tiene garantizada su existencia en las nuevas generaciones. Sin embargo, algunas de las características de la juventud son espadas de dos filos. ¿Se entiende esa metáfora, verdad? Puede tener un lado muy bueno y un lado no tan bueno. Por eso debemos procurar el ejercicio de estas bendiciones o de estas características de la juventud en forma positiva y no negativa. Analicemos algunas características de la juventud, porque Pedro pone esa metáfora y dice, vosotros jóvenes, igualmente que los ancianos, ojo con eso, les dice, y luego les dice, sométanse unos a otros y sean humildes, cíñanse o vístanse de humildad, porque a los que no son humildes Dios los humilla, dice, ahorita veremos cómo se explica eso, y luego aconseja a los jóvenes, y me parece que algunas características de jóvenes nos pueden ayudar para entender la enseñanza de Pedro. ¿Qué características tiene la juventud? Por ejemplo, la lucha por la independencia o autonomía. Eso es ser joven, ¿no? La lucha por la independencia y autonomía. Los jóvenes están en proceso de crecimiento, cuyo fin es su autonomía económica y familiar. Sueñan con no tener que pedirnos dinero, sueñan con tener su propio dinero y gastárselo donde les dé su regalada gana. Sueñan con poder regresar a la casa al horario que ellos establezcan y si les da la gana no regresar. Pero eso de que, y no te quiero aquí después de las 11 menos 15. Odian eso. Bueno, a algunos nada más les cae gordo. Desean su autonomía. Sin embargo, oiga, no es malo eso, ¿no? No es malo eso. Se están preparando para gastar su propio dinero y tomar sus propias decisiones sin que nadie les corrija ni les pida cuentas. Eso es bueno, pues es parte de la vida y de su crecimiento. Es más, hasta los papás deseamos que crezcan. Y algunos dicen, pastor, no quiero que me dé, nomás con que ya no me quite. O si no quiero que me dé nada, nomás con que ya no pida. Porque salen caros los hijos. Alguien hizo cuentas y dijo que si un hijo estudia en la universidad en escuela pública, cuando se gradúa, usted ha gastado entre 5 y 7 millones de pesos. Si no le dio viajes a Israel, ni a Europa, ni nada de eso. Ahora, si su hijo estudia en escuela particular, y si lo ha mandado de vacaciones, no hombre, pues entre 10, 12 millones de pesos. Oye, mi vida es un dineral. Nos hemos ahorrado eso, ¿te imaginas? No, ninguno aceptaríamos eso. Es una bendición la riqueza de tenerles. Así es que es normal que su autonomía y su independencia se dé. De hecho, todos anhelamos eso. Así que es bueno. Sin embargo, puede ser malo si ese afán por la autonomía lo aplican a las cuestiones espirituales inadecuadamente. Por ejemplo, cuando el joven cree que todo lo sabe y no está dispuesto a aprender de sus mayores. ¿Qué van a saber los mayores? ¿Qué van a saber? No saben ni manejar el celular. Porque es cierto. Es cierto, los viejos, pues hay cosas que no sabemos porque no nací. ¿Saben con qué hice mi tesis del seminario? No estoy hablando del kinder ni de la primaria. Mi tesis del seminario la hice en una máquina de escribir Smith Corona.
Mecánica, no eléctrica, porque lo más moderno después eran las máquinas eléctricas, ¿se acuerdan, hermanos? Me encantaba equivocarme para poder borrar con el borrador automático. Nunca tuve una de esas, la mía era Smith Corona, de fierro. Cuando me convertí recién, como siempre he sido así de escribir cosas y de hacer a la araca en la publicidad y demás, y inventé un boletín en la iglesia que se llamaba Hoy Mismo. El programa Hoy Mismo en la televisión fue después de nuestro boletín, que conste. Se llamaba Hoy Mismo y alguien preguntó, ¿por qué le pusieron Hoy Mismo? Porque lo hicimos hoy mismo, apenas. ¿Saben con qué lo editábamos para publicarlo, para hacer copias para todos? En mimeógrafo. Dicen los jóvenes, ¿en mi qué, pastor? ¿Cuántos saben que es un mimeógrafo? Un montón de gestorios como yo. Un montón de mayores. Un aparato ¿Me vas a regañar? ¿Le borro eso? Oiga, un aparato para multiplicar documentos en el que se usaba un stencil. ¿Un qué, pastor? Eran de cera los viejitos cuando surgieron los stenciles electrónicos. Era el último grito de la moda. Pero en un principio le quitaba usted la cinta a su máquina de escribir, ni sabe que es una cinta, pero la máquina de escribir tiene una cinta con tinta, pues para que cuando cae la tecla la marque. Le quitaba usted la cinta, limpiaba los tipos, las letras, los limpiaba y entonces escribía sobre el stencil y se iba haciendo un agujerito en la cera. Y eso es lo que se escribía. Usted podía hacer dibujos, agarrar el stencil y con una pluma sin tinta o con un palito o algo, le rascaba y quitaban la cera. Y ha de entender que la rayita nunca era bonita derechita, era medio rugosa. Y hacer boletines era con el stencil, le daba usted vuelta, pasaba la impresión. Era super HR contra ultra mega moderno eso, para ese momento. Y salía la página y había que ponerle algo, porque si no le ponía algo, la siguiente página se escribía todo. Era un relajo. Yo era experto en stenciles y en mimeógrafos. Era el mejor manejador del mimeógrafo de mi iglesia. Como dijo la hermana Chow, soy experto en un mundo que ya no existe. ¿Sabe dónde están en este momento los mimeógrafos? En el museo. Sí, joven querido, tiene usted toda la razón. Usted es más hábil, se compra un teléfono nuevo y lo entiende perfectamente y yo me tardo un poquito más. Tiene toda la razón. Pero he vivido mucho más que usted. Me han roto el corazón más veces que a usted. Me han traicionado más veces que a usted. He luchado por cosas que quiero conseguir muchas más veces que usted. Y bueno le sería escuchar mis consejos, aunque no sepa manejar su mugre teléfono. Y no estoy enojado. Cuando el joven desprecia la enseñanza de sus líderes espirituales y considera la enseñanza anticuada, ¿qué va a saber el pastor? Vivimos en un mundo nuevo, ¿qué no sabe que ya pasó la revolución sexual? Y no sé qué tanto. Querido joven, querida señorita, este libro está vigente y no pasa de moda jamás. Y dentro de 1000 años, si Cristo no viene, seguirá siendo verdad lo que dice aquí. Y seguirá siendo verdad que es una maldición portarse de tal o cual manera y que es una bendición hacer tal o cual cosa. Así es que bueno le sería no rechazar la enseñanza de los presbíteros, sean pastores, líderes espirituales o sean mayores en la fe. Bueno le sería, querido joven, no despreciar la enseñanza por considerarla anticuada. Otro rasgo, otra manera de mostrar este problema, cuando el joven sencillamente no acepta ningún liderazgo sobre su vida. No acepta, sencillamente, nadie es su pastor. Y algunos ridículamente dicen de repente, ¿y quién es tu pastor? Mi pastor es Dietrich Bonhoeffer. Se murió el siglo pasado. ¿Cómo va a ser tu pastor? ¿Cómo va a ser tu mentor si no está aquí? Mi mentor es el hermano Rick Warren. ¿Y cada cuándo lo ves? Si los de su iglesia lo ven cada 4 meses. Los miembros de su iglesia, porque él no predica siempre en su iglesia, hay otros predicadores. Y como hay muchos cultos en su iglesia, para que te toque, que lo escuches, tarda tiempo. Como dices tú, que es tu mentor, sería fantástico que fuera tu mentor, es un pastor lindo, pero de veras, es tu mentor, ¿de qué hablas? Lo único que estás diciendo es, no quiero mentores aquí cercanos que me conozcan y que sepan la pata de la que cojeo, porque no me gusta. Y entonces te inventas la idea de que tienes un mentor en no sé dónde. Sería lo mismo que dijeras que tu mentor, yo que sé, es Chespirito, que se murió ya, ¿verdad? O sea, nomás no se puede. Cuidado con esto. Otra característica de los jóvenes, el espíritu de competencia. Todos los seres humanos somos competitivos, todos, y no es malo, es parte de nuestra naturaleza. Es bueno competir en la escuela por ser el mejor alumno, por hacer el mejor trabajo,
o por ser el mejor jugador en el equipo de fútbol o de básquetbol, y no me recuerden el partido de ayer, por favor. También es bueno competir en el trabajo para ser el mejor empleado, tener más ventas o terminar más pronto los proyectos. Sin embargo, en la juventud, este espíritu de competencia se exaspera y puede llegar a extremos muy negativos. Por ejemplo, cuando el joven compite por tener popularidad y es capaz de violar sus principios morales con tal de lograrlo. Es capaz de mentir, de hacer trampa, de denigrar la reputación de otros, de chismear. Cuando el joven siente envidia de aquellos que le superan en logros económicos, sociales, estudiantiles, familiares, de relaciones, etc. Hay quien envidia, no sé, la ropa del otro, la novia, el novio del otro, los éxitos, los talentos o las habilidades que Dios le dio a ese otro, a esa otra, y se molesta, se enoja, porque está en competencia, pero de una manera incorrecta. O cuando el joven compite estableciendo valores mundanos como parámetros, valores torcidos como el color de la piel, nivel económico, nivel cultural, amigos en redes sociales, etcétera, etcétera. Cosas que el Señor no las pone como buenas y malas, pero que algunos seres humanos hemos establecido como si fueran de mayor o de menor valor y son equivocadas. Y un rasgo más de la juventud que puede ser enfrentado de manera equivocada, el idealismo sin practicidad. Es maravilloso observar el idealismo de los jóvenes. De repente quieren ganar a todo el mundo para Cristo. Quieren realizar trabajos para ayudar a todos los desvalidos y acabar con el mal gobierno y las injusticias. Este puño sí se ve, 2 de octubre no se olvida. ¿Han visto eso? Sin embargo, algunos de los que piensan así son ninis. Ni estudian, ni trabajan y posiblemente no son responsables con sus responsabilidades en casa, o sea que ni estudian, ni trabajan, ni asean su cuarto, ni tienden su cama, ni se lavan los pies, ni sacan sus calcetines, su tenis afuera, por amor de Dios. Estoy diciendo cosas que me dicen las mamás de los hijos. Son ninis, pero vamos a lograr esto y aquello. Se me acaban los dedos de las manos y los pies para contar las ocasiones en que en mi oficina he recibido a un par de jóvenes o a un trío de jóvenes después de un campamento, después de una conferencia que impactó sus vidas, después de haber ido a algún cierto lugar donde escucharon un conferencista determinado y regresan entusiasmados con una idea y me cuentan un gran proyecto, me dicen el nombre del proyecto, me dicen el texto básico del proyecto y hasta la porra que van a echar cuando lleven a cabo el proyecto. ¿Saben qué hago yo con ellos? Les digo amén. Me enamoro del asunto con ellos y digo amén, claro que sí, vamos a lograrlo. Lo que me da tristeza es que después de algunas semanas se acabó el asunto y nunca se hizo lo que me dijeron, nunca. Por eso llamo a este problema el idealismo sin practicidad. Como por ejemplo, cuando el joven habla mucho y hace poco, dice muchas cosas, pero no hace ninguna de las cosas que dice. Cuando el joven critica mucho a los demás, a su iglesia, a su liderazgo, a sus padres, pero no hace nada útil para solucionar los problemas que critica. Cuando el joven se convierte en un problema, en lugar de ser un aporte para el buen funcionamiento de la familia y de la iglesia. Joven, cuando critiques a tus padres o tu familia, pregúntate, ¿soy yo parte del problema o soy la solución? Porque debería ser la solución. Si de veras todos los demás son responsables del problema, debería ser la solución. Debería ser quien pide perdón, debería ser quien busque, debería ser quien hace las cosas de diferente manera, debería ser quien se hace responsable. Porque criticar no sirve de nada, es idealismo sin practicidad y eso es un chiste, no sirve de mucho. Si tiene que ver con la iglesia, pregúntate, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? ¿Eres parte activa del ministerio de la iglesia? Porque eso de que en la iglesia pasa esto y en la iglesia pasa lo otro, ¿nos ayudas a solucionarlo? Ojo con el idealismo sin practicidad. 3 rasgos de la juventud que pueden ser buenas cosas: la lucha por la independencia y la autonomía, el espíritu de competencia y el idealismo. Pueden ser cosas buenas, pero también pueden ser usadas de manera incorrecta. Pedro, cuando se refiere a los jóvenes, que ya dijimos que también se refiere a los alumnos, entonces, a los discípulos, a los que escuchan sermones, a los nuevos creyentes, a los creyentes de la iglesia que no ejercen un liderazgo pastoral, pero que son los que reciben los beneficios del liderazgo pastoral. Cuando se refiere a ellos, Pedro hace una paráfrasis de Proverbios 3:34. Lean conmigo, por favor, Proverbios, que se parece a lo que Pedro dijo. ¿Cómo dice?
Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Se trata de una ley espiritual, esto que dice Pedro. El mismo Señor Jesús nos lo dijo en Mateo 23:12, lean conmigo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo esto nos lleva, hermanos, a un principio que es justamente la enseñanza que estamos rescatando aquí. ¿Se acuerdan cómo llamé a esta enseñanza? Disfrutemos la bendición de la vulnerabilidad. Primero dijimos, disfrutemos la bendición del pastoreo. Segunda enseñanza, disfrutemos la bendición de la vulnerabilidad. Por eso quiero llamar a esto el principio de la vulnerabilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede la vulnerabilidad ser una bendición? Se lo explico. La vulnerabilidad no es necesariamente debilidad, no, es sencillamente una realidad de algo o de alguien. Por ejemplo, los seres humanos somos vulnerables al fuego, ¿no es cierto? Hasta Caín Velázquez es vulnerable al fuego. Para los que no saben quién es Caín Velázquez, es el campeón de peso completo del UFC, campeón de peso completo de los que son artes marciales mixtas, los que se van de moquetes. Se parten la cara y los brazos. El otro día había uno que le partió el brazo al otro. Sí hacen eso, ¿verdad, hermanos expertos en eso? Caín Velázquez, ¿cuánto pesará, hermanos expertos? ¿Cuánto pesa? ¿Ciento y qué? ¿Cuántos kilos? Mide 1,90 y tantos, o sea, es mucho más alto que un servidor y le gana a cualquiera. Y pronto va a pelear contra un brasileño que sale en la tele, y yo estoy orando por Caín Velázquez, aunque se me vea bien gacho, se llama Caín, el que mató a su hermano. Pero a lo mejor se llama Abel, no le gana a nadie, ¿no? Pero hasta Caín Velázquez es vulnerable al fuego, y no quiere decir que es débil, de hecho es muy fuerte el tipo. Es que vulnerabilidad no significa debilidad, es sencillamente una condición humana, real, inevitable, innegable. Podemos explicarla con una sola frase: no somos todopoderosos. El único ser de este mundo que no es vulnerable a ninguna cosa es Dios. De ahí para el real, todos somos vulnerables, no somos todopoderosos. De hecho, somos profundamente necesitados, incompletos, dependientes y limitados. Como dirían los jóvenes, no somos Superman, ninguno. De modo que, escúcheme esto, de modo que necesitamos de los demás, necesitamos de los otros. Y aquí está la bendición de la vulnerabilidad, porque en la iglesia del Señor hay muchos otros, y todos esos otros son nuestros demás, a los cuales necesitamos. Si yo necesito de los otros, necesito de los demás, y estoy solo, estoy en problemas. Pero si necesito de los otros y de los demás, son los mismos otros y demás, y estoy rodeado de otros, estoy rodeado de los demás, entonces no hay problema, porque qué bendición. Por eso llamo a esto la bendición de la vulnerabilidad. Apliquemos esta enseñanza a nuestra familia. Imitemos a los líderes espirituales que Dios nos ha puesto en lugar de criticarlos, dice Pedro. Lean conmigo la frase que usa Pedro en su texto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Los leen conmigo otra vez? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué dice Pedro en resumen? Imitemos a los líderes espirituales en vez de criticarlos. Reconozcamos nuestra vulnerabilidad y disfrutemos de la bendición de ser completados, ayudados, corregidos, enseñados, guiados y bendecidos por aquellos que Dios nos ha dado como hermanos. Y dice Pedro, lean conmigo, y todos sumisos unos a otros. Y sumisos unos a otros significa ponernos bajo la bendición los unos de los otros, dejarnos ministrar los unos por los otros, porque cuando yo me someto al liderazgo de otro, ese otro me ministra. Por eso insisto que en la red pastoral la regla es: ninguno puede vivir sin pastoreo en su vida, sin mentoría en su vida. Todos necesitamos mentoreo. Los pastores necesitamos pastores que nos pastoreen. Y Pedro recomienda esto. Así que reconozcamos nuestra vulnerabilidad y disfrutemos de la bendición de ser completados, ayudados, corregidos, enseñados, guiados, bendecidos por aquellos que Dios nos ha dado como hermanos, y todos sumisos unos a otros. Cuando recién llegué a esta iglesia, había personas que no estaban de acuerdo con mi llegada a la iglesia y pues se quejaban de eso. De hecho, algunos dejaron la congregación. Hubo algunos que incluso decían que su único pastor era el pastor que había estado antes, que había fallecido, ya no estaba.
como que me hacían responsable. Yo qué culpa tuve con que Dios le haya llamado a su presencia. Era un excelente pastor, pero yo no soy responsable de que Dios le haya llamado a su presencia. Cuando se formaba la gente a saludarme, había cada cosa que me decían algunos. Hubo uno que me decía, me cae muy gordo que se forme la gente a saludarlo, porque cuando se forma la gente a saludarlo siento que le están faltando el respeto a mi pastor. ¿Y qué tenía de malo que me saludaran a mí? Pero hubo uno que se formó para decirme, yo no voté por usted. O sea, como había 3 candidatos, él no votó por mí. Y yo le dije, pues yo tampoco voté por usted, yo ni lo conocía a usted. Pero si me da permiso, soy su pastor. Por cierto que no aceptó, me dijo que no. Pero usted debe ser mi oveja también. Ese es el punto aquí. Eso es el punto. La bendición de ser vulnerable. Necesito de otros, pero bendito sea el Señor. Hay otros que me pueden ayudar. Y perdonen mi gallito que me salió ahí. No fue de emoción, sino de ronquera. La bendición es que hay otros que me pueden complementar, ayudar, corregir, enseñar, guiar y bendecir. El problema es que algunos no aceptan eso. Ocupemos nuestro lugar de humanos y no pretendamos ser superiores. Pedro dice, revestíos de humildad. La palabra que usa para revestíos es la palabra griega ceñir o anudar. Amarrarse una soga, un cinto en la cintura era esa palabra. Y se usó cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Lean conmigo el texto, por favor, de Juan. ¿Cómo dice? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La palabra que aparece aquí 2 veces, se ciñó, ceñido, es la palabra que usa Pedro para decir revestidos. Quiere decir que nos amarremos algo, que nos pongamos algo. Cuando Jesús nuestro Señor se ciñó la toalla, se estaba vistiendo de esclavo, se estaba vistiendo de siervo. Así que la exhortación de Pedro es a ser siervos, ser humildes y no pretender superioridad. Experimentemos la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El asunto es más serio de lo que parece. Pretender superioridad es caer en la desgracia y ocupar nuestro lugar nos hace experimentar la gracia de Dios. Recordemos que se trata de una ley. Voy a decir esto que voy a decir en nombre no solamente propio, sino en nombre de todos los que somos presbíteros en esta iglesia. Hermano joven, hermano miembro de la iglesia, puedo ser su pastor si usted quiere, pero usted tiene que ser oveja. Y si quiere, en una de esas Dios hasta lo bendice, lo abraza, le enseña, le hace crecer a través del ministerio que quiero ejercer. Insisto, digo esto en nombre de los siervos de la iglesia, del copastor, en nombre de los líderes de zarza, en nombre de los maestros de la iglesia. Si todos nos dejáramos pastorear, dice Pedro a los jóvenes, así también vosotros. Y luego dice, someteos unos a otros. Así que no importa nuestro apellido ni nuestra trayectoria en la iglesia, nuestra familia y nosotros mismos somos vulnerables, pero eso no es una desventaja, sino una posibilidad, porque en la iglesia tenemos la bendición de someternos a otros para ser perfeccionados. Ser vulnerables no es una desgracia, es una posibilidad. Qué bendición que yo solito no puedo formar una familia. Qué bendición, ¿se imaginan si yo solito pudiera tener una familia, tener hijos? No, y sin mi esposa, no, tan lindo que es tener esposa. Qué bendición que soy incompleto, porque tengo la posibilidad de casarme y estar completo con mi esposa. En uno de los devocionales con el Paz de esta semana que pasó, en una de las enseñanzas era la siguiente: un líder se agencia de otros líderes que colaboren con él. Hay líderes por ahí que son líderes así mediocres, del medio, que tienen miedo de llamar a personas más capaces que ellos, porque tienen miedo de que les roben el changarro o algo así. Pero eso es absurdo. Un líder que se busca colaboradores que lo superan en diferentes áreas de su vida, se convierte en un líder insuperable. Porque nadie está completo por sí mismo. Todos necesitamos que alguien nos complemente. Así es que juntarme con otros y dejar que otros me ministren, dejar que otros me compartan, someterme al liderazgo de otros en los que yo no soy experto, es una bendición. Yo reconozco mis habilidades, sé mis habilidades y estoy contento de ellas.
Y doy gracias a Dios porque me ha dado esas habilidades. Me las sé bien. No digo aquí por presunción, sino que yo sé lo que sé hacer bien. Pero también sé en las cosas en las que soy un donkey. Burro en inglés. ¿Sí se dice así? Más o menos. En las que soy bien maleta. No me salen ni la O por lo redondo en esa área de la vida. Pero Dios me ha dado en el ministerio personas que son bien buenas para eso. Que en lo que yo hago bien, ellos... Pero en lo que ellos hacen bien, yo... ¿No es fantástico complementarse? La bendición de la vulnerabilidad se da en la iglesia del Señor. Y por último, disfrutemos la bendición de ser ovejas. Ya lo hemos mencionado, pero ahora establezcámonos claramente. Hermana Yani, ¿puede leer los versículos 6 al 11, por favor? 6 al 11 para terminar el pasaje. Si quieren leer con ella, pero hermana, dirija por favor esa lectura. Dice así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice muchas cosas el pasaje, hermanos, y podríamos predicar varios sermones de este último pasaje, pero déjenme enfocarme solamente en una idea muy importante en relación a todo lo que nos ha dicho ya Pedro. Nos ha dicho que disfrutemos la bendición de ser pastoreados, disfrutemos la bendición de la vulnerabilidad, y ahora nos dice disfrutemos la bendición de ser ovejas. El pasaje es tan gráfico que podría dibujarse. Permítame dibujarlo con palabras y usted imagínelo ahí en su mente, por favor. Un rebaño de ovejas temerosas se congrega en un círculo de vulnerabilidad, mientras un león del desierto, debió ser, los leones que se mencionan en la Biblia, una especie de puma o gato montés muy grande, no eran los leones africanos que usted y yo conocemos. Un león del desierto las rodea a ese grupo de ovejas temerosas en un círculo de vulnerabilidad, las rodea buscando algún punto débil para atacar, pero el rebaño resiste haciendo lo único que sabe y puede hacer. ¿Qué sabe y puede hacer? Por Dios, son ovejas. Ya lo dijimos hace unos sermones, que eso de que Dios nos diga que somos ovejas, que a algunos no les gusta. Hubiera sido suave que diga que somos águilas, aunque ayer perdieron. O que somos caballos. El otro día vi el caballo más bonito del mundo. No sé dónde hay concursos del caballo más bonito del mundo, pero salió ahí un caballo. Es un caballo, ¿cómo se llaman los más bonitos? Árabe. De verdad que estaba bonito el caballo. Un caballo, ¿no? un pura sangre. Señor, nos hubieras llamado pura sangre, ¿no? ¿O qué le gustaría ser a usted? A lo mejor a usted le gustan los ¿cómo se llaman? Los dinosaurios, un rex. No, comen carroña, dicen algunos. ¿O qué le gustaría a usted ser? Un delfín. No, porque llegan al último siempre, son los delfín. O una ballena. O no sé, pero ovejas. Por Dios, ovejas. Sin colmillos. Sin garras. Sin una cosa con qué picar, por lo menos, para que el otro se muera, sin patas largas, pachoncitas. Y luego, ¿cómo hacen? No, o sea, qué ridiculez. Ya lo dijimos, ¿quién le pondría a un equipo el fútbol americano? Unos mastodontes así grandotes. ¿Y cómo se llaman? Las ovejas de Tlapacoyan. No, nadie se ponen los toros, se ponen los osos, se ponen los no sé qué, pero ¿quién se va a llamar las ovejas? Y Dios dice que somos ovejas. Y ahí están, es la descripción de Pedro, un rebaño de ovejas temerosas y alrededor un león del desierto dispuesto a atacarlas por el punto débil. Pero el rebaño resiste haciendo lo único que sabe y puede hacer. ¿Qué es lo único que sabe y puede hacer? Estar juntos y esperar que su pastor los defienda. Hoy me enseñaron, después del sermón de la mañana, lo prediqué, alguien me enseñó que cuando han ido a Israel, porque sigue habiendo ovejas en Israel y sigue habiendo pastores allá, ¿saben cómo se quitan el calor? Porque nunca se ha preguntado, traen ese suéterzote. Usted y yo cuando nos ponemos una chamarra de piel de oveja, de lana de oveja, pues nos la quitamos, pero ¿cómo se la quitan ellas? Y cuando hace calor en el desierto, un calor, ¿saben cómo le hacen para quitarse el calor? Se ponen juntas, más calor, se ponen juntas. Pelo, pues iba a ser piel con piel, pero más bien es pelo con pelo, ¿verdad? Peluche con peluche. Y su cabeza, en donde muchas de ellas tienen pelón, la ponen entre sus piernas.
Y entonces en la parte de abajo, por causa de que el sol llega y se detiene en la lana, en la parte de abajo se crea un lugar fresco. Porque como no hay árboles, pues lo crean ellas mismas, pero deben estar juntas. Una sola no lo logra. Y entonces todas juntas ahí están. Y entonces ponen su cabeza abajo hasta cerca de entre sus piernas, y así se quitan un rato del calor. ¿Qué hace una oveja, un grupo de ovejas, mientras el león rugiente alrededor quiere devorarlas? Lo único que saben hacer es estar juntas y esperar que su pastor las defienda. Y se trata de un rebaño espiritual, dice Pedro, porque nos explica que todos los cristianos de todo el mundo tenemos la misma experiencia y la aventura de fe. Y la victoria del rebaño es reconocerse vulnerable y someterse a lo que Pedro llama la poderosa mano de Dios. Ahora, la mano poderosa de Dios es un concepto muy importante del Antiguo Testamento que Pedro cita aquí. Ayúdenme, quiero que leamos con la hermana Yani 3 textos bíblicos, uno de ellos de Éxodo, dos de Deuteronomio, que dice así. ¿No lo lee, hermana Yani, por favor? Sí. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Con mano fuerte, dice ahí. Y también Deuteronomio lo dice. Sí. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Amén. Y también Deuteronomio 9:26. Y oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Está claro, hermanos, la mano poderosa es un concepto del Antiguo Testamento que Pedro cita aquí para hablarnos de esta realidad. Ahora, la mano poderosa de Dios se muestra sobre nosotros cuando usted y yo nos reconocemos vulnerables, cuando nos reconocemos ovejas. Por eso digo que es una bendición ser pastoreados, es una bendición que debemos disfrutar, la de ser vulnerables, porque nos complementamos y enriquecemos unos a otros, y es una bendición de Dios ser ovejas, porque entonces la mano poderosa de Dios está sobre nosotros. Solos somos vulnerables y terriblemente limitados. Si luchamos con nuestras fuerzas, no hay esperanza, de hecho 100% de posibilidades de fracaso. Pero si somos rebaño, Él es el pastor que nos conduce con mano poderosa. Las enseñanzas para nosotros y nuestra familia son las siguientes para concluir, hermanos. Somos ovejas y no lobos solitarios ni zarigüeyas parlanchinas. ¿Sabe qué son las zarigüeyas parlanchinas? Yo medio me imagino. Pero quise pensar aquí en cristianos chismosos que andan por ahí de argüenderos y no se someten al liderazgo ni a la hermandad de una comunidad. Somos ovejas, no lobos solitarios ni zarigüeyas parlanchinas, y como ovejas somos vulnerables, es decir, necesitamos del rebaño y del pastor. Segunda enseñanza concluyente: mantengámonos juntos bajo la poderosa mano de Dios. Hay quienes viven fuera de la poderosa mano de Dios. Cuando los hebreos degollaron aquel cordero de 1 año y tomaron el padre de familia la sangre de ese cordero y la puso en la puerta, en los dinteles de la puerta, y todos permanecieron dentro mientras el ángel de la muerte pasaba y visitaba Egipto, y a todos, desde el hijo de Faraón hasta los hijos de los animales primogénitos, murieron. Hubo una mortandad espantosa, no alcanzaron las funerarias en aquella ocasión para nadie. Pero en las casas de los hebreos no pasó nada. Alguien me preguntó alguna vez: ¿y qué hubiera pasado, pastor, si uno de los hebreos no cree y se queda afuera? Yo digo, sin duda, le pasa lo mismo que a los egipcios. Porque había que estar dentro. Era la orden del Señor. Igual que les pasó a los que no entraron en el arca. Igual. Había que estar dentro para ser salvados del diluvio. Mantengámonos juntos bajo la poderosa mano de Dios. No seamos chivos saltones, pretendiendo destrozar el redil. Amemos al pastor, al rebaño y a los ayudantes del pastor. ¿Y quiénes son los ayudantes del pastor? Los pastores terrenales, los siervos, los maestros terrenales. Él es el pastor, el príncipe de pastores, le llama Pedro aquí, y todos los demás que mencionó aquí, todos los presbíteros de esta iglesia, los líderes espirituales, somos ayudantes, chalanes del pastor. Pero hermano, en una de esas, usted nos da permiso, y en una de esas lo bendice Dios mucho a través de nosotros. Por eso, no seamos chivos saltones pretendiendo destrozar el redil. Amemos al pastor, al rebaño, a los ayudantes del pastor.
Actuar en contra de ello es atentar contra nuestra propia vida. Nunca nadie ha vivido bien, ha tenido éxito pretendiendo hacer eso. Procuremos que nuestra familia esté siempre en el rebaño del Señor. Procuremos que nuestra familia, los seres que más amamos, nuestra familia, procuremos que siempre estén en el rebaño del Señor. Doy gloria a Dios porque mis hijos están en el Señor y forman parte de la iglesia y opinan que la iglesia es su familia y se sienten bien en la comunidad con la iglesia. Y digo que bendigo al Señor de eso porque no es obligación ni es la norma que todos los hijos de pastor son así. De hecho, algunas personas hasta hablan cosas terribles de los hijos de pastor, porque parece que sí, por algunas razones, algunos hijos de pastor lo que menos quieren es ser parte de la iglesia y lo que más quieren es alejarse de la iglesia por diferentes circunstancias. Y algunas veces se culpa a la iglesia. Yo pienso que la responsabilidad muy a menudo tiene que ver con los pastores, lo que decimos de la iglesia en la casa. La manera como enfrentamos ese asunto, si lo entendemos como una bendición, como una provisión de Dios para nuestra vida, entonces nos sentimos a gusto en esa entidad llamada iglesia. Pero igual con los miembros de la iglesia. De repente algunos miembros de la iglesia cuyos hijos asistieron aquí desde siempre de pequeños, cuando llegan a cierta edad se alejan. Puede culpar usted a la iglesia si quiere, puede culpar al pastor si quiere, puede culpar a los jóvenes si quiere, pero si quiere ver a las personas más responsables de que los jóvenes, los adolescentes se alejen de la iglesia, si quiere encontrar a los responsables, mírese en el espejo, querido papá, querida mamá. Es necesario que nosotros, papás, influyamos en nuestros hijos para que amen su rebaño, su iglesia, se identifiquen. Por eso digo en esta última enseñanza, integrémonos como familia a la iglesia del Señor. Procuremos que nuestra familia esté siempre en el rebaño de Dios. 3 bendiciones de las que Pedro nos habla, ¿ya las tienen en la mente? La bendición de ser pastoreados. Se refirió a los pastores, pero tiene una enseñanza para nosotros. La bendición de ser vulnerables y reconocernos vulnerables, porque entonces somos bendecidos. Y la bendición de ser ovejas. Si anda el enemigo de nuestras vidas alrededor, buscando un resquicio para devorar, seamos rebaño, estemos juntos y dejemos que la mano poderosa de Dios nos cuide. Esta es una exhortación para todos nosotros, pero debe adjudicársela muy especialmente usted, hermano, si es de esos que está medio ajeno a la iglesia, si es de esos que de repente habla de la iglesia como los de la iglesia. Es que esos de la iglesia, usted es la iglesia. Si es de esos que vive así como ajeno, como que solamente viene a un ratito, le invito, hay un gran buffet en Oreb, cultos de departamentos, talleres, grupos de estudio bíblico comunitario, altares familiares, zarzas A y B, digo por decir más cosas, dije todos los grupos que hay, núcleos de pastoreo, actividades especiales. Por eso no debemos dejar de hacer los días de campo. Hay quienes me han propuesto, pastores, que no van todos, pues que no vayan todos, pero los que vamos nos la pasamos padrísimo. Y es una bendición estar juntos. Fueron unas personas que no eran de nuestra iglesia a nuestra día de campo, dijeron, qué padre se la pasan ustedes, qué suave, en mi iglesia no tenemos días de campo, nunca nos juntamos durante la semana, solo voy a un culto el domingo, es todo lo que veo, al pastor no lo puedo ver porque se escapa como David Copperfield, nadie lo saluda, a no sé dónde. No es por echarnos nada, pero mi esposa y yo ahí estamos para todo el que nos quiera saludar. Algunos no nos quiere saludar, no se preocupe, no crea que tampoco queremos nosotros, si lo que queremos es irnos a comer, pero ahí estamos porque si alguno quiere saludarnos, porque no viene a mi NP, ni va a mi zarza, ¿a qué horas me ve? Nomás de lejos en el sermón, pero alguien quiere saludarme, decirme una cosa, lo que sea, y un abrazo, nos compartimos la gripa si quiere, amén. Porque somos rebaño, por favor. No sea de los aislados, no somos chivos saltones, ni zarigüeyas, ni lobos, somos ovejas. ¿Cómo nos salvamos del peligro que hay en el mundo estando juntos y gritando, ve? Y la mano poderosa del pastor, ahí está sobre nosotros. Tranquilos, aquí estoy yo, no se preocupen, yo los defiendo. Me encanta esa idea, me encanta esa idea. Vamos a orar, pero si hay alguien aquí que dice, oiga, yo ni rebaño tengo. Alguien aquí dice, yo ni siquiera soy parte de ningún rebaño.
Nunca he tomado una decisión para ser oveja, pero hoy quiero ser oveja de Dios. Quiero ser oveja de Jesucristo. Quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que me quiere decir eso? Quiero orar por usted de manera especial. Alguien que dice, yo quiero ser parte del rebaño del Señor. Quiero entregar mi vida a Jesús, quiero darle mi corazón, quiero pedirle que me salve, que me perdone, que me transforme y quiero ser parte de su rebaño. Si hay alguien así, levante su mano ahí en su lugar, quiero orar por usted. Dios les bendiga, le felicito. Dios te bendiga, preciosa, hermosita, qué linda ovejita. ¿Alguien más toma esa decisión? Dios les bendiga, hay muchas personas allá atrás, les felicito de todo corazón. Pueden estar de pie, Dios le bendiga, varón. Pueden estar de pie, usted que levantó su mano ahí en su lugar, por favor, pónganse de pie. Quiero pedir al Señor por ustedes. Dios les bendiga, gracias a Dios por ustedes. Si usted levantó su mano, póngase de pie. Voy a pedirles otro favor. Vengan aquí al frente los que levantaron su mano. Vengan. Mi esposa, el pastor Isaac, la hermana Yani y yo queremos saludarles. Vengan, por favor. Si levantó su mano y se puso de pie, venga, queremos saludarle. Dios te bendiga, te felicito de todo corazón. Vamos a orar por ellos, pero usted y yo, hermano, esta invitación fue para los que quieren ser parte ahora. Dios le bendiga mucho. Del rebaño, entregando su vida a Cristo. Pero usted ya es parte del rebaño. Ya ha aceptado a Cristo. Pero si usted es una oveja por allá rezagada, le caen gordo como huelen las otras ovejas. Todas peludas, dice usted. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor y le decimos que nos ayude a integrarnos a su iglesia? Si usted reconoce y acepta que le ha faltado integrarse al rebaño del Señor, pero hoy quiere decirle al Señor, quiero integrarme, Señor. Quiero ser parte integral de tu rebaño. Reconozco mi vulnerabilidad. A usted le pido no que pase al frente, solo que se ponga de pie en su lugar y acepte este reto. Y quiero orar por ustedes también. Si alguien más, Dios les bendiga a los que están de pie. Si alguien más, Dios les bendiga, tiene esa decisión, ahí en su lugar póngase de pie e intégrese al rebaño. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos, Señor, que ya siendo cristianos, siendo ovejas, reconocen que algo les hace falta para integrarse, Señor, en una forma completa. Bendíceles, Dios, y permíteles disfrutar del pastoreo, de la hermandad, de ser ovejas, y tu mano poderosa sobre nosotros. Bendice a mis hermanos que han tomado esta decisión. Y de manera especial, Señor, te pido por nuestros nuevos hermanos, estas personas, jóvenes y adultos, una pequeñita preciosa, que tomen esta decisión, Señor, de ser tus hijos, ovejas de tu redil. Señor, sálvales. Ven a sus vidas. Escucha la oración de su corazón, su ruego, Señor, espiritual. Y dale, Señor, el milagro del nuevo nacimiento. Y ayúdanos a nosotros a ayudarles a crecer y a integrarles a este rebaño. Los pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse. Saludemos aquí a las personas, los que estamos al frente. Dios les bendiga mucho. Felicidades. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra y por estas decisiones importantes que hemos tomado, hermanos amados. Somos una iglesia, un rebaño, y como rebaño obedecemos a nuestro Señor y Él obra en nosotros. Decía el pasaje, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que siga el Señor haciendo su obra en nosotros, enseñando todo lo que tenemos que hacer como sus ovejas. Por lo pronto, diezmemos y ofrendemos como ovejas del Señor.